Bueno, continuamos con el ejercicio 14, la parte 2, en donde nos dicen que se corta la cuerda que une a M2 con la pared, es decir, que sucede esto. T2 desaparece y acá esta tensión o esta cuerda no va a estar, ¿sí? Entonces tenemos que calcular, en este caso nos pide calcular la aceleración, ¿sí? de cada uno de los cuerpos y la tensión. ¿Por qué solamente una? Fíjense que la única cuerda que va a quedar es la que une a M2 con M1. Entonces solamente vamos a tener que calcular un solo valor de tensión que la seguimos llamando T1. Pero la tensión T2 desaparece. Entonces, fíjense que para M1 siguen estando estas tres fuerzas. Acá me falta un palito, ahí está. Siguen estando T1, la fuerza normal y el peso 1. Es decir, que el diagrama de cuerpo libre no del cuerpo 1 no cambia. Vamos a poner acá. Esto no cambia. Siguen estando estas tres fuerzas. Ahora, el diagrama de cuerpo libre de 2, sí, la normal va a seguir estando, porque sigue en contacto con el suelo, sigue estando unido al cuerpo M1, así que T1 va a estar, el peso del objeto 2 también, pero ¿quién desaparece? Desaparece la tensión T2, así que esta tensión, esta fuerza, no va a estar. Y si observamos el diagrama de cuerpo libre del objeto 2, fíjense que solamente en el eje X queda la tensión T1. Es decir, hay una única fuerza en este eje dirigida hacia las X positivas. ¿Eso qué implica, chicos? Que es imposible que el objeto 2 se quede en reposo, se quede quieto. ¿Por qué? Y porque hay una fuerza, solo una, que lo está empujando hacia la derecha. Entonces va a aparecer una aceleración hacia las X positivas. ¿Cómo podría lograr, por ejemplo, que el cuerpo 2 se mantenga en reposo si desaparece la tensión, ¿sí? O la cuerda que lo unía con la pared? Bueno, en el caso de que hubiera rozamiento, entonces aparecería una fuerza que apunta hacia las X negativas y ahí podría ser que el sistema se encuentre en reposo. Pero así como me quedó este diagrama de cuerpo libre, ya está, no hay otra. El cuerpo 2 se va a mover hacia la derecha, bueno, y son sistemas solidarios. Si el cuerpo M2 se mueve hacia la derecha con una aceleración, el cuerpo M1 estará bajando por el plano con el mismo valor de aceleración. Es decir, que para el cuerpo 1 voy a tener una aceleración hacia las X positivas. ¿Está? Ahora, vuelvo a mirar el sistema y fíjense, el cuerpo M2 en la dirección Y no se mueve, solamente se va a mover en X. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y para M2 va a ser cero. ¿Por qué? Porque está en reposo o está quieto en esta dirección. Ahora, en X, bueno, en X tenemos aceleración. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa del objeto 2 por la aceleración. Y veamos para el cuerpo 1. En el cuerpo 1, si miro acá el dibujo del sistema, en el eje Y no se va a mover. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser cero. Y en X, bueno, en X tenemos aceleración. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa del objeto que estoy estudiando, la masa del objeto 1 por la aceleración. Bueno, fíjense, ¿se acuerdan que en la primera parte del ejercicio, cuando estaba acá la cuerda, habíamos encontrado un valor de tensión T1? Que si mal no recuerdo, déjenme, era 103. Bueno, ese valor de 103 que habíamos calculado en la primera parte no me sirve de nada acá. ¿Por qué? Porque el sistema cambió, desapareció una fuerza, entonces tengo un sistema nuevo. Esta tensión T1 pasa a ser una nueva incógnita. Si empiezo a resolver algebraicamente y me da lo mismo que en otra situación, bueno, fue casualidad del problema, pero en principio lo planteo como una nueva incógnita.
Cada vez que yo modifique algo de mi sistema, que aparezca rozamiento donde antes no había, cambio la masa de un objeto, quito el rozamiento, corto una cuerda, como sucede acá, bueno, las fuerzas, las magnitudes pasan a ser una nueva incógnita. Bueno, dicho esto, pasamos a resolver o a plantear Newton para cada uno de los objetos. Comencemos acá con el cuerpo 2 porque es más sencillo, ¿sí? Todas fuerzas horizontales y verticales. Fíjense, en el eje Y, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza normal 2 dirigida hacia las Y positivas, la fuerza peso dirigida hacia las Y negativas con un valor de 49 y no hay más fuerzas en este eje. Listo, esto es igual a 0. Bueno, y acá si comparan con la primera parte, van a ver que la fuerza normal coincide con lo que habíamos calculado al inicio. ¿Por qué? Porque en este eje no cambie nada, ¿sí? Por eso es que da exactamente igual y tiene que dar igual. Ahora pasemos a plantear la sumatoria de fuerzas en el eje X para este objeto. En el eje X lo único que tengo es la tensión T1 dirigida hacia las X positivas. Entonces tenemos T1, ¿sí? Positivo, y esto tiene que ser igual a la masa del objeto M2, acá, es dato del problema, son 5 kilogramos, por la aceleración. La aceleración, otra vez, yo sé que estoy siendo reiterativa en los ejercicios, pero es un vector. Entonces, la dirección ya está dada. Estamos planteando sumatoria de fuerzas en X, así que la aceleración está en X. ¿Cuánto vale? No tengo ni idea, lo tengo que calcular. ¿Qué sentido tiene? ¿Positivo o negativo? ¿Hacia las X positivas o negativas? Bueno, dijimos que está bajando por el plano, según mi orientación de ejes, está dirigida hacia las X positivas. Entonces, listo. Un signo más que no lo pongo porque obviamente al omitirlo ya estamos diciendo que es positivo. Bien, esta ecuación la reservamos y la llamamos ecuación 1. Fíjense que si llego a encontrar cuánto vale T1, podré calcular cuánto vale la aceleración y al revés, si llego a encontrar cuánto vale la aceleración, podré calcular cuánto vale T1. Bien, pasemos acá a plantear ahora Newton para el cuerpo 1. Tenemos sumatoria de fuerzas en I, sumamos todas las componentes en I de todas las fuerzas. Tenemos menos 166 del peso. Fíjense que esto no cambió, no hice ninguna cuenta nueva. ¿Por qué? Porque el ángulo de inclinación del plano no cambió, la masa del objeto 1 no cambió, así que estas proyecciones siguen siendo las mismas. No vale la pena volver a hacer las cuentas. Entonces, y después que tenemos la fuerza normal dirigida hacia las Y positivas más fuerza normal 1 y 0 de la tensión T1 que directamente no lo escribo. Listo. De acá pasamos los 166 y fíjense que otra vez no cambió nada porque en este eje no modifique nada de mi sistema. Es 166,22. Encontramos la reacción normal del plano. Bien, ahora pasemos a plantear la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué tenemos? En el eje X tenemos la componente X del peso, que son 103, positivo, 103,86, 0 de la fuerza normal, menos la tensión T1, menos T1, no hay más fuerzas en X, esto tiene que ser igual a la masa del objeto 1, que son 20, por la aceleración, y acá otra vez, vector. La dirección ya está dada, estábamos planteando sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuánto vale? Desconozco, pero le tenemos que dar un signo. Y si observamos, dijimos que está bajando por el plano, entonces la aceleración está dirigida, según mi sistema de ejes, hacia las X positivas, así que la aceleración es positiva. Bueno, fíjense, tenemos una ecuación con dos incógnitas, la tensión T1 y la aceleración. Pero según la ecuación, esta la llamamos ecuación 2, la ecuación 1 dijimos o encontramos que la tensión T1 es 5 veces la aceleración, o sea, la masa por la aceleración. Entonces lo que vamos a hacer es, permítanme hacerlo acá, reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces nos queda 103,86
menos la tensión T1, pero en vez de escribir tensión T1 vamos a poner 5 por A. Y esto tiene que ser igual a 20 por A. 20, ahí está, por A. Fíjense que tenemos una ecuación ahora donde la única incógnita es la aceleración. Agrupamos nuestras incógnitas, este término que tiene menos 5 por A va a pasar al otro lado sumando. Entonces me queda 20 por A más 5 por A. Esto me queda 25, ¿no? 103,86 y es igual a 25 por A. Pasamos los 25 dividiendo. Dividido 25 y esto nos da 4,15. Estamos calculando aceleración. Vamos a subir un cachitito. Estos son en metros sobre segundos al cuadrado. Ahí tenemos el valor de aceleración. Paréntesis, chicos, acá una aclaración. Fíjense que la aceleración que obtenemos, ¿se acuerdan que en otro video yo les había dicho cuando tenemos sistemas solidarios, donde tenemos cuerpos vinculados entre sí de alguna manera, en este caso están vinculados a través de una cuerda, y quiero calcular la aceleración me queda igual a que es algo, donde este algo depende de las fuerzas que estén actuando en mi sistema, dividido la suma de las masas. Si tengo dos cuerpos que estoy estudiando, será la suma de M1 más M2. Entonces, fíjense que acá la aceleración para este problema, me tendría que quedar algo dividido la suma de las masas, donde una era 20 y la otra era 5, es decir, dividido 25. Y es lo que obtenemos acá. Así que bueno, más que nada para que controlen si acá les llega a quedar alguna resta, bueno, a revisar porque seguramente hubo algún error que en general viene de haber colocado o haberse olvidado algún signo de este lado. Bueno, encontramos cuánto vale la aceleración, reemplazamos en la ecuación 1, entonces tenemos que la tensión T1 va a ser igual a 5 por la aceleración, que es 4,15. Entonces la tensión T1 me va a quedar que es 20,77 en newtons. ¿Sí? Y fíjense que el valor de tensión cambió respecto al del... ¡Uy, qué horrible eso! Cambió respecto al valor del ejercicio anterior. Entonces, creo que este ejercicio es muy lindo en el sentido de que hay que prestar atención si yo cambio algo de mi sistema, los valores que yo calculé anteriormente en otra situación de mi sistema, bueno, no me servirán de nada. Vuelvo a plantear todo como una nueva incógnita.